En este caso iniciaremos con ya las entradas de datos y su respectiva visualización. Como vimos en el video previo, ya hemos instalado o puesto a punto nuestro QGIS, instalando algunos complementos que quizás nos puedan servir. Y ahora vamos a empezar a incorporar datos a nuestro QGIS. Entendiendo que estas nuevas versiones del QGIS ha habido un cambio en relación a cómo podemos administrar nuestra fuente de datos. Hay una manera ahora un poco más quizás acoplada o más fácil de poder manejar nuestros datos. Entonces en este caso vamos a usar el administrador de fuente de datos para adicionar y explorar nuestros datos. Empecemos. Aquí es con una pequeña introducción. Quisiera explicar un poco que a partir de ahora vamos a trabajar algunas funcionalidades del QGIS. QGIS como parte de un, ¿no?, sistema de información geográfica presenta diversas características principales, ¿no? Podemos dividirlo quizás en algunas categorías, como la opción de poder ver datos, visualizar datos, explorar los datos, componer mapas también, porque una vez que tengamos los datos podemos generar nuestros mapas, crear, editar, gestionar y exportar datos también. Hasta esa parte vamos a ver. Quizás en esta introducción, en este curso básico, no vamos a entrar mucho al tema de análisis ni publicación de mapas de internet y ni profundizar algunas funcionalidades que se tienen a través de complementos, pero sí por lo menos estas tres primeras funcionalidades vamos a poder explorar en este curso, ¿no? Entonces ahora la visualización de los datos. El QGIS, como lo dijimos anteriormente, tiene la ventaja de poder trabajar con diversos tipos de datos, sea vector o raster, o en diversos formatos, proyecciones que nos van a permitir tener una amplia gama de posibilidades, ¿no? Acá podemos ver que podemos trabajar también con tablas, vistas habilitadas, usando base de datos, los formatos mismos vectoriales, los raster y un tema de servicios web, ¿no?, para incorporar datos espaciales bajo esos servicios web, ¿no? Entonces vamos a un poco a explorar las opciones que tenemos y ver las ventajas que se tienen usando el QGIS. Para la exploración de datos, como le dije, este es un gran cambio en relación a las versiones 2 que tenía QGIS. A partir de estas versiones 3 ya tenemos lo que se llamamos un Data Source Manager, un administrador de nuestras fuentes de datos. ¿Qué significa? Que ahora vamos a tener la opción de tener lo que antes teníamos como una aplicación paralela incorporada dentro de nuestro QGIS. Entonces vamos a poder explorar nuestros datos dentro de la interfaz con las herramientas que tenemos ahora. Esta es una vista, ya lo vamos a ver propiamente en el QGIS, pero esto es más o menos para que se den cuenta de que el manejador de fuentes de datos nos permite tener toda la gama de posibilidades de información que podamos incorporar a nuestras capas este, con estos buscadores. Este es ¿no?, el que se va a ver como el explorador. De la misma manera, nosotros también vamos a poder incorporar datos a través de fuentes propiamente de base de datos, ¿no? También es una manera como podemos explorar nuestros datos, ¿no? En este caso, quizás con mayor énfasis a los que están relacionados a bases de datos propias, ¿no? Entonces, si bien acá lo podemos crear, incorporar, aquí también lo podemos visualizar y tener un poco más de información específica y detallada a nivel de base de datos, ¿no? Entonces, estas son quizás las dos maneras como podemos explorar nuestros datos con los que contamos, ¿no? Adicionamos datos, ¿no? Podemos adicionar capas, en este caso de tipo vectorial, usando, por lo general, existen un grupo grande de formatos de tipo vectorial. Esto lo que se encuentran aquí son los más comunes, el R Shapefile, el JSON, el GML, el AutoCAD con DXF, el CSV para tablas, el GPX para, ¿no?, la extensión que nos permite trabajar con datos provenientes de GPS, ¿no?, el KML y también este tema de base de datos. Entonces, este es más o menos
cómo podemos incorporar, ¿no?, a nuestras capas este tipo de datos. Este es un ejemplo de un archivo tipo de shapefile, ¿no?, con líneas, polígonos y puntos, ¿no? También tenemos la opción de incorporarlo, como dije, las capas de tipo raster en estos formatos también, ¿no?, más comunes con los que se trabaja. Acá tengo un ejemplo de cómo emplear el GeoTIFF, ¿no?, una fuente de datos tipo raster, ¿no?, que tiene esta simbología. Lo que quiero que noten un poco es que, si bien acá la simbología se nota clara que es una línea, un polígono, un punto, en el raster van a ver que no va a tener esta como fuera un píxel, un grupo de píxeles. Lo va a diferenciar de lo que es una capa vectorial a una capa raster, ¿no? Entonces es muy importante conocerlo y saberlo identificar, ¿no? Ahora, nosotros, para tener todo este tipo de datos, actualmente, no como antes quizás, pero en la actualidad ya la información está cada vez más disponible y tenemos diversas fuentes de datos, una cantidad muy grande de fuentes de datos. Aquí he puesto solo algunos, un extracto de lo que podemos tener, sobre todo considerando datos más generales o datos más de tipo global. En este caso el Natural Air, que te permite trabajar con, ¿no?, con datos tipo vectorial raster. Acá lo vamos a ver, por ejemplo, el Natural Air, ¿no? Con este enlace vamos a poder descargar, ¿no?, dependiendo también a escalas, gran escala, mediana o pequeña escala, ¿no?, igual los datos son mucho más gruesos. Entonces vamos a poder descargar, ¿no? Entonces acá se nota ¿no?, lo vamos a descargar, ¿no? Está dividido en categorías: cultural, física y raster, ¿no? Entonces, esta es una fuente, ¿no?, acá directamente lo pueden descargar, como te dije, o package, o base de datos, o shapefiles, ¿no? Entonces esto nos va a servir de apoyo para a partir de ahora, como fuente de datos a emplear en nuestro QGIS, ¿no? Acá tenemos también el SRTM, que son los modelos de elevación digital. Entonces estos son muy importantes. Ahí pueden usar este enlace o este otro enlace para poder descargar. Este es un enlace que es muy importante, el NASA Air Data, sobre todo para los datos de tipo raster relacionados a sensoramiento remoto o teledetección. Es muy importante que entren a este enlace y puedan registrarse, porque este registro les va a permitir incorporar a otra fuente de datos, como el Alaska Satellite Facility, por ejemplo. Va a trabajar con el mismo logo o el mismo logueo que han tenido acá, con el mismo usuario y contraseña. Eso es lo importante, que están integrando mucha información para que no tengamos un usuario y contraseña por cada tipo de fuente de datos. Entonces sería interesante que tengan su registro de Air Data para tener otras fuentes de datos disponibles, ¿no? Y una fuente de datos más local, o sea, en este caso relacionados a Perú, el MINAM, el Ministerio del Ambiente, tiene un geoservidor. En este caso voy a considerar los datos que se trabajan con servicios web, con los formatos estandarizados de WMS y WFS, ¿no? Es como un ejemplo. Acá tenemos estos enlaces que lo vamos a trabajar un poco para que vean, no solamente ver que tenemos datos vector y raster que se pueden almacenar como un archivo, ¿no?, propio, sino también algunas fuentes externas ¿no?, que se pueden descargar de servidores, ¿no?, de servicios que brindan algunas instituciones, ¿no? Eso va a ser interesante conocerlo.